Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de esta tarde del lunes 19 de abril y hoy vamos a volver a la carta a los Efesios y vamos a seguir estudiando en esta carta. Hoy comenzaremos el capítulo número 2, capítulo 2 de Efesios. Como anunciamos el último día, dijimos que el tema de hoy iba a ser la vida en Cristo y también se contempla la vida sin Cristo. Ese es el tema de estos primeros versículos de este capítulo 2 de Efesios. Recuerda que el tema central de la epístola es la iglesia, la vida de la iglesia auténtica, los creyentes verdaderos, quiénes son los que han creído realmente en el Señor Jesús. Así que bueno, espero que tengáis disposición en vuestro corazón de escuchar la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Así que vamos a hacer una oración. En primer lugar, nos ponemos en las manos del Señor y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que ahora podemos dedicar a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Venimos con propósito, venimos con la expectativa de saber que esto no es una actividad humana, sino que tiene que ver con tu reino, es algo espiritual, algo en lo que el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Por eso oramos y te pedimos tu dirección para que todo lo que digamos y hagamos venga de ti. Que tu palabra entre en nosotros y pueda discernir nuestros pensamientos, nuestro corazón. Queremos ver, Señor, aquello que nuestros ojos no ven, entender lo que no entendemos. Que tú, Señor, nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación y que abras nuestros ojos para que podamos ver. Bendice a mis hermanos, cuídalos. Cada uno tiene su propia circunstancia, sus propias necesidades. Te pido que sigas obrando, Señor, en cada uno y que tú suplas todo lo que les falta. Gracias y nos ponemos en tus manos, pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos. Estamos ya un grupo preparados para este estudio bíblico sobre la epístola a los Efesios. Algunos hermanos que tienen por costumbre escribir aquí en el chat de este directo, como José María ha sido el primero en escribir esta tarde. Buenas tardes, José María. Y Gabriel y Yolanda también han escrito buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dicen. He llegado unos minutitos tarde porque no sé quién me ha entretenido ahí en su casa. No voy a decir quién. Solo digo que su nombre empieza por Ga, acaba en Bi. Y su esposa también empieza por Yo, acaba en Li, pero no voy a decir quién. Miriam, buenas tardes. Bienvenida. Ana Karina, buenas tardes. Benito, buenas noches. ¿Quién más ha escrito por aquí? Carmen, hi. How are you? Juan Vázquez, buenas tardes. Ana Rita, bendiciones. Juan Bermudo, buenas tardes. Beatriz, buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Tenéis Efesios abierto? Por el capítulo 2. Hemos terminado el capítulo 1. Vamos a seguir cada día, cada enseñanza. Es algo nuevo y el Espíritu Santo nos tiene que guiar en ello. Vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo 2 de Efesios. Dice ahí la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nos vamos a detener ahí en estos 3 primeros versículos. Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar. Algunos han saludado. Paco, Rosario también han escrito un saludo. Tamara. Buenas noches, bienvenidos a todos. Noemí también acaba de escribir. Liliana.
Bien, Efesios, hemos leído los 3 versículos primeros del capítulo 2. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra griega que se ha traducido al castellano muertos, la palabra griega es nekros. Nekros viene de una palabra, nekus, que significa cadáver. Eso es lo que significa nekus. Y nekros, pues viene de esa palabra. Quiere decir que estábamos muertos totalmente. Éramos un cadáver. Un cadáver es un cuerpo que no tiene vida. Está totalmente inerte, no habla, no oye, no respira. Todas las funciones vitales han dejado de existir. Está muerto, totalmente muerto. Entonces la Biblia dice que nosotros estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados. También considerando las otras 2 palabras, delitos y pecados, perdón, delitos, la palabra griega es paraptoma. Paraptoma, esta palabra significa error, significa caída, significa resbalón, y la contrastaremos con pecados, porque dice delitos y pecados. Igual con decir pecados es suficiente, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Pero es interesante que la palabra de Dios va más allá de un concepto simple o básico y nos ilustra, nos enseña mucho más lo que era nuestra vida cuando estábamos muertos. La palabra pecado es hamartía, que es una palabra que en el mundo griego se utilizaba mucho en la práctica de la caza o en el deporte el tiro con arco. Los guerreros cuando practicaban también, no solo en deporte, sino cuando los guerreros practicaban haciendo puntería con las flechas, los arcos, pues utilizaban esta palabra hamartía. Lo que significa es no dar en el blanco, eso es lo que significa hamartía, errar al blanco. Y de ahí se traduce al castellano la palabra pecado, tomando esa idea de que pecar no es solamente hacer algo malo, sino que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca. Entonces, si tú no, en todas tus acciones, en todas tus decisiones, en todas nuestras palabras, si no damos en el blanco, estamos pecando. Esa es la idea. Y así que el listón se eleva mucho más que simplemente si pensamos en la palabra pecado como algo negativo y no como algo que nos lleva a contemplar que no solamente hacer lo malo, sino hay que hacerlo mejor en todo momento. Pero es muy interesante que cuando dice que estábamos muertos, necros, éramos cadáveres, en nuestros delitos y pecados, en nuestros paraptona y en nuestro hamartía. Pecado, ahora hablaremos un poquito más de eso. ¿Qué es el pecado? Ahora hablamos un poco más. Pero vamos a hablar primero de lo que dice paraptoma. ¿Qué quiere decir nuestros delitos? Fíjate que la palabra se puede traducir como resbalón, caída, errar. Es algo que puede ocurrir en la vida de cualquiera. Es casi como un accidente, ¿no? El hecho de decir, ¡ay, me resbalé! ¡Ay, me caí! ¡Ay, he cometido un error! Pero la palabra paraptoma tiene una connotación en que la persona que resbala, cae o hierra, lo está haciendo intencionadamente. Ese es el matiz que tiene esta palabra. O sea, quizás la caída viene sin que se lo espere, pero de una forma u otra, él permitió que ocurriese la caída. Es cuando alguien se aleja cada vez más en el camino de lo que debería ser su destino y de una forma sutil se va alejando, se va apartando, se va saliendo, va tomando una ruta equivocada. Él no es ignorante, sabe que el camino se está torciendo, pero es algo como muy sutil, es muy
es muy interesante y es muy necesario que nos fijemos en estos detalles que la Biblia nos enseña, para que nos demos cuenta que el cristiano, ahora hablaremos, porque ahora empieza el pasaje salvos por gracia, empieza hablando de lo que fuimos. Estuvimos muertos en nuestros delitos, pecados, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora hablamos de lo negativo. Después ya hablaremos de lo que significa estar en Cristo. Pero para ver lo que significa estar en Cristo, haber nacido de nuevo, tenemos que considerar lo que éramos antes. Porque de pronto uno puede pensar, bueno, yo no he visto diferencia. Yo era así, pero sigo siendo así en algunos aspectos. Entonces ahí hay que encender todas las luces de alarma, hay que encender las luces rojas, tienen que brillar por todas partes, y las sirenas, porque la palabra de Dios marca una diferencia, lo que éramos y lo que somos. Tiene que haber un cambio. El cambio tiene que ser evidente, tiene que notarse. Y en esos pequeños detalles es cuando más se hace evidente. Porque es fácil decir, bueno, yo era un narcotraficante y ahora soy cristiano, ya no trafico con drogas. Yo era un no sé qué y ahora ya... Claro, es evidente que esos grandes pecados, si tú vienes a una iglesia, si tú ahora te consideras cristiano, no puedes estar haciendo eso. Pero hay que afinar, hay que apuntar más fino. Porque no es solamente que si yo me dedicaba a cosas escandalosas ya no me dedico a lo escandaloso. No, es que el cambio es profundo. Se tiene que ver aún en los pequeños detalles, en esas cosas aún más pequeñas. ¿Estamos en nuestra vida donde debemos estar? ¿O estamos todavía en cosas del viejo hombre? Los delitos aquí es como bajar el listón. Pecado es pecado, y a todos es obvio que decir, no hombre, si estás pecando, practicando el pecado, no, pero vamos a apuntar más fino. A veces esas cosas que pueden pasar desapercibidas, pero que están ahí. Los delitos son esas cosas que nos mantienen alejados de la verdad. O estás en la verdad o estás en la mentira, pero no hay un punto intermedio. Quizás te has acercado a la verdad, pero no estás en la verdad. Has hecho un acercamiento. Normalmente ese siempre es el primer paso. Cualquiera que llegó a la verdad antes tuvo que acercarse a ella. A veces el acercarse es continuado. Me acerco y doy el paso. Hay personas que se acercan y se mantienen cerca, pero no terminan de dar el paso. Y después de un tiempo lo dan. Hay personas que se acercan, se mantienen cerca, algunos están mucho tiempo cerca, pero nunca terminan de dar ese paso. Y estos son los que a veces denominamos religiosos. Son los que vienen a la iglesia, hacen cosas cristianas, pero nunca terminaron de dar ese paso, de comprometerse con Cristo, de tomar decisiones en firme. Entonces están ahí, y por eso después, al cabo de tiempo, algunos dicen, bueno, yo me voy. Y surge la duda, ¿no? Pero la salvación se pierde, porque estas personas que venían a la iglesia eran cristianos y ahora ya dejaron de venir, se volvieron al mundo. Bueno, quizás estuvieron cerca, pero nunca llegaron a dar ese paso. Esa es la cuestión. Es lo que a veces nos puede confundir a nosotros. El hecho de que vemos lo que está delante de los ojos, pero no podemos ver el corazón. No tenemos en nuestros ojos rayos X que miran y penetran ahí, como la hace la Biblia, y discierne los pensamientos y el corazón. Nosotros no podemos hacer eso. Vemos la apariencia, y a veces la apariencia es de piedad, pero las obras niegan la piedad, la eficacia. Entonces, nosotros en otro tiempo es pasado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo un camino equivocado. Podíamos seguir el correcto, pero nos manteníamos en nuestros delitos.
Y pecados. Como hemos dicho, la palabra pecado, hamartía, es una palabra que viene del mundo de la caza o del deporte. En el tiempo griego, cuando esto se escribe, y hamartía significa eso, errar al blanco, no dar en el blanco. Pero es que me quedé muy cerca, sí, pero ya has errado. Tú tienes ahí la diana, y la diana tiene un círculo central. Es lo más pequeño, está en rojo o está en negro, pero es el... Y después hay otro círculo inmediato al lado, y otro un poco más exterior, y otro más, y otro más. Cuando tú disparabas la flecha iba, y no daba justo en el blanco, pero daba en el círculo de al lado. Y decías, bueno, he dado justo al lado del blanco. Pero solo puedes decir, he dado en el blanco, si realmente diste en el blanco. Si te desviaste 1 centímetro, ya fallaste. Eso es lo que significa hamartía. Es el fracaso de no alcanzar lo perfecto, lo absoluto. Y claro, el listón es muy alto, porque una cosa es decir, yo robaba, ya no robo, yo traficaba con drogas, ya no trafico, yo era un no sé qué, ya no lo soy. No es solo eso. El cristiano tiene el listón mucho más alto. ¿Os acordáis de Jesús cuando dijo, oísteis que está escrito en la ley que cualquiera que toma a una mujer que no es la suya cometió adulterio? Mas yo os digo, o sea, la ley decía eso, si tú estás con una mujer que no es la tuya, tienes relaciones sexuales con ella, has cometido adulterio. Eso es pecado. Pero Jesús dijo, mas yo os digo que si alguno codició en su corazón a una mujer que no es la suya, ya cometió pecado. No consumes el hecho, no has llegado a consumarlo, pero lo has codiciado en tu mente, en tu corazón, no lo has hecho porque no has podido. El pecado se produce dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Antes de hacer la acción ya ocurrió el pecado. Entonces el cristiano está en ese nivel, es un nivel más alto, es más excelente. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Si de verdad hemos creído en el Señor, por eso Efesios va en este orden. Lo primero que estábamos viendo en el capítulo 1 es que oímos el Evangelio de verdad y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ahora el Espíritu es las arras de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, y por lo tanto ahora Dios tiene un plan para nuestra vida está predestinada, está fijada a llegar allí donde Dios quiere que lleguemos. Ahora bien, entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos que ver ese contraste entre lo que fuimos y lo que somos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando hablamos de pecados, hablamos de no alcanzar lo perfecto. Mira, en la Biblia aparecen diferentes palabras que al castellano se traducen como pecado. O sea, tú siempre que lees en la Biblia la palabra pecado, no siempre esa palabra es la misma en el griego. En el castellano no tenemos tanta variedad para esos pequeños matices de una palabra a otra. Entonces, como no tenemos diferentes clases de palabras para referirnos a pecado, pero con matices distintos, decimos pecado. Y según el contexto, pues tenemos que entender a qué nos referimos. Pero en el griego hay varias palabras para hablar de pecado. En el castellano tú estás leyendo aquí en Reina Valera y lees allí en un versículo pecado. Y no siempre es la misma palabra griega. Vamos a ver algunos ejemplos. Vámonos a la carta a los Romanos, capítulo 6, leeremos el versículo 13. Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, la palabra que aparece aquí en Romanos 6:13, hemos leído,
no presentéis vuestros miembros al pecado. Esa palabra pecado en el griego no es hamartía, es otra palabra. ¿Cuál palabra es? Adikia. Te la deletreo. A-D-I-K de kilo I-A. Adikia. Esa palabra adikia en el castellano se ha traducido también como pecado, porque su significado en el griego nos habla de iniquidad, injusticia, maldad. Claro, todo eso es pecado. En el castellano decimos, sí, la injusticia es un pecado, la maldad es pecado, la iniquidad es pecado. Sí, pero en el griego se utilizan palabras para matizar qué clases de pecados. Hamartía es errar al blanco. Si tú no haces lo perfecto, lo correcto, lo adecuado, estás pecando. Pero adikia tiene que ver más con el pecado en su forma de injusticia, de cuando se actúa con maldad, con malicia, cuando hay iniquidad. Por eso, al saber que la palabra griega es esto, se entiende mejor el versículo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al adikia, al pecado de maldad, de injusticia. Por eso dice como instrumentos de iniquidad, porque esa palabra también habla del pecado de iniquidad. Ya tus miembros, tu cuerpo, no pueden estar cometiendo esa clase de pecados. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando la Biblia habla de practicar el pecado, lo dice allí en Primera de Juan, habla de pecar de una forma continua sin que te importe. Pero pecados como adikia, que quizás no es que tú lo vas a practicar, pero son pecados que por su característica, por sus rasgos, por lo que representan, el actuar con malicia, el ser injusto, un cristiano no puede hacer eso. Aunque diga, bueno, es que solo he cometido 2 pecados de estos a la semana. Sí, pero no forman parte de ti. Tú tienes que presentar tu cuerpo, dice, como vivo entre los muertos. Tienes que mostrarte como un instrumento de justicia. Adikia es lo contrario, es injusticia. Y tú perteneces a la justicia. Conociendo las palabras griegas se entiende mucho mejor el versículo. Por ejemplo, aquí mismo en Romanos 6 hemos leído el versículo 13, pero mira un poquito más adelante en el versículo 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Veis por ahí la palabra pecado en algún sitio? No aparece en este versículo la palabra pecado. Pero aparece una palabra que puede tener el mismo significado, iniquidad. Antes hemos dicho que adikia puede significar también iniquidad, injusticia, maldad. ¿Qué es la iniquidad? Porque en este versículo 19 aparece iniquidad, pero no es la misma palabra que antes, adikia. Tampoco es hamartía. Aquí la palabra es otra, anomía. Anomía se ha traducido como iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Bueno, esta es una palabra que en el contexto judío, hebreo, se utilizaba mucho, porque para ellos tenía un significado muy concreto, muy directo. Cuando un judío escuchaba la palabra iniquidad, sabía perfectamente a qué clase de pecado se estaban refiriendo. Era la violación de la ley, pero en una forma de desafío a Dios, de estar cometiendo ilegalidad, pero así, sabiéndolo, o sea, sin importarme. O sea, ese es un pecado de iniquidad, es mi desafío a Dios. Yo sé que la ley dice esto, pero yo hago lo contrario. Por eso parece como que el pecado de iniquidad era como más grave. ¿En realidad pasa eso? ¿Hay pecados más graves que otros? Bueno,
en cierto sentido podríamos decir que sí. Digo en cierto sentido porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En cuanto a nuestra salvación, no hay diferencia de pecados. Delante de Dios no hay pecados blancos o negros. Si tú has pecado, tienes que morir porque la paga del pecado es muerte. Bueno, es que mi pecado fue muy inocente porque yo solamente dije una mentira, yo no he matado a nadie, yo no he cometido atrocidades, no he sido un genocida, No, pero solamente con un pecado pequeñito ya tienes que pagar con tu vida porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice aquí también en Romanos. Entonces, ese es nuestro problema, que no tienes por qué haber sido un tirano. Cualquiera de nosotros, aunque fueses una buena persona humanamente hablando, ya habíamos pecado. Entonces, en ese sentido no hay diferencia. Delante de Dios todo el pecado es pecado. Ahora bien, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Si tú dices una mentira, dirás, bueno, al final todos dicen alguna que otra mentira. Ahora, si tú te vas y robas un banco, pues ese pecado ya las consecuencias son más serias. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte a las consecuencias según la justicia humana. Entonces, hay pecados que parece que no tienen mucha repercusión, hay otros pecados que son como más graves. En el contexto judío, el pecado de iniquidad se veía así como algo mucho más escandaloso, ¿no? Era como se podía castigar con las leyes judías el pecado de iniquidad. Pecado de iniquidad, anomía, ahí se traduce como iniquidad, que es la violación de la ley en una forma de desafío a Dios. O sea, es ser ilegal, pero de una forma consciente. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bien, ahí aparece una palabra que se traduce ahí como incredulidad. Y es la palabra apistía. Apistía, en el griego, se habla de incredulidad. Mirad, estas palabras, adiquía, que la hemos leído como pecado, o anomía, que la hemos leído como iniquidad, o esta apistía, que la hemos leído como incredulidad, puede aparecer en otros lugares de la Biblia como pecado, puede poner pecado, porque son sinónimos de la palabra pecado. Entonces, en un lugar, en lugar de decir incredulidad, puede decir pecado, según el contexto. Porque ser incrédulo también es pecado. O sea, tener falta de fe. Eso es lo que significa apistía. Si yo no creo, entonces soy incrédulo. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Le estaba diciendo, has pecado. Al decidir no me lo creo, tú pecas. Eso también es pecado. Esta palabra apistía también puede significar infidelidad. Puede significar desobediencia. De ahí que se puede traducir como pecado en algunos contextos. Entonces, ¿te das cuenta? Pecado en el castellano es pecado, pero en el griego podemos hablar de hamartía, de adiquía, de anomía, de apistía, diferentes formas en los que en el griego se considera la palabra pecado y que en el contexto bíblico se entendía perfectamente. Hay más de 20 sinónimos para pecado en la Biblia. Hay muchos versículos que utilizan sinónimos para referirse a pecado, pero no usan ninguna de estas 4 palabras. Por ejemplo, la palabra deuda. Y por ejemplo, cuando dice allí que líbranos de nuestras deudas, no está hablando de que yo le deba dinero a Dios, sino de mis pecados. La palabra deuda es un sinónimo que se refiere a pecado. La palabra, por ejemplo, desolación, opresión, maldad, desorden,
según en el contexto, estas palabras se utilizan como sinónimos de la palabra pecado, de cualquiera de estas 4 palabras que hemos mencionado, que sí que se traducen muchas veces directamente como pecado. Entonces nos encontramos realmente con un reto, porque no es que yo ya soy cristiano y ya está, yo ya me voy a los cielos. El apóstol Santiago recuerda que el listón lo pone muy alto cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras. No basta con decir, yo ya soy salvo, yo ya creo. Tiene que verse el fruto, se tiene que ver el fruto. Yo he sido llamado a una vida de santidad, entonces yo ya no puedo tolerar el pecado en mi vida. Yo no puedo permitirme estar ahí sucumbiendo, siendo un esclavo en manos del pecado. No, yo ya no puedo estar en ese nivel. El Señor me ha llamado a algo mucho más alto que eso. Mira, vamos a leer un par de versículos más. Vamos a ver uno aquí en el Nuevo Testamento y nos iremos a ver uno al Antiguo Testamento, en relación con lo que estamos hablando, con el pecado. ¿Qué es el pecado? Primera carta de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien. ¿Os sabéis de memoria la ley? Lo que Dios a través de Moisés le dio a su pueblo como ley. ¿Lo sabéis de memoria? Alguno dirá, uy, espérate, los 10 mandamientos. A ver, que hace tiempo que no los repaso. Primer mandamiento, ¿cuál era? Segundo mandamiento, así los 10. ¿Sabríais enumerar los 10 mandamientos de memoria? Parece algo como muy simple, pero hay muchos que no se acuerdan. A ver, ¿el primero cuál era? Ay, yo me acuerdo de la versión católica, pero difiere, porque ellos omitieron el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos y la adorarás. Ellos omiten ese mandamiento y entonces tienen que hacer ahí algún arreglillo para llegar a los 10, porque nos hemos eliminado uno. Entonces hacia el final lo que hacen es dividir uno que nosotros tenemos único, lo dividen en 2 y bueno, ahí está. Pero no estoy hablando de los 10 mandamientos solamente, estoy hablando de la ley. ¿Sabes cuántos mandamientos y preceptos Dios le dio a su pueblo a través de Moisés? Más de 2600. Y vamos a tener problema para aprendérnoslos todos de memoria. Porque si ya nos cuesta recordar los 10 mandamientos, imagínate todo lo demás. La ley es muy amplia, porque hay muchos conceptos de lo que significa hacer el bien y hacer el mal. Entonces, para el ser humano es imposible cumplir con la ley. De ahí que la salvación del ser humano era imposible. No podíamos salvarnos tratando de obedecer toda la ley. Ahora bien, aquí el apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Bien, si pregunto, claro, ya sí que os lo vais a saber porque venimos del estudio de hermenéutica, lo hemos recordado más de un día. ¿Cuál era el tema principal de la primera carta de Juan? Algunos dicen el amor. No, ese no es el tema principal. Se habla mucho del amor para llevarnos al tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Conocer quién realmente es un cristiano, el verdadero creyente. Saber que realmente soy cristiano, tener la seguridad de la salvación, ese es el tema de Primera de Juan. Por eso habla tanto del pecado, Primera carta de Juan. Desde el principio dice en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nadie puede decir, yo no tengo pecado.
según esto, eres un mentiroso, te estás engañando, no eres veraz. Pero dice, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla del perdón de pecados, habla de la realidad. En nosotros hay pecado, nadie puede decir en mí no hay pecado, pero el arrepentimiento de nuestros pecados ante Dios nos lleva a quedar limpios. El pecado ya no se halla en ti. En primera de Juan, Juan va a decir, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. O sea, el propósito, acabo de citar el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos, muy dulce el apóstol Juan, ya no es el hijo del trueno de los evangelios que quería que bajara fuego del cielo y consumiera a cualquiera que se les oponía. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Nadie puede decir que no tiene pecado. La intención es que ya no pequemos. Pero, si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es un abogado? Un abogado es aquel que te defiende. ¿Y cómo te defiende? Con argumentos legales. O sea, un abogado que defiende a su cliente no puede venir ante el juez y decirle, bueno, venga, perdónale, qué buena persona, es que no quiso hacerlo, le pilló un mal día. Y así no vas a convencer al juez. Por muy buen abogado que seas, no le puedes convencer apelando a humanidad, a lástima. No, el juez se tiene que regir por las leyes, ni siquiera por su criterio, tiene que regirse por lo que está escrito en la ley. Entonces, ¿cómo te defiende el abogado? Utilizando la ley. Utilizará todos los recursos a su alcance. La ley humana es imperfecta, a veces hay fallos en la legalidad, y un criminal puede salir absuelto porque la ley contempla que si hubo un fallo en la cadena de cómo se procesan pruebas, la detención, etcétera, se puede quedar en libertad, pero está dentro de la legalidad. Ese es el problema, que la ley humana es imperfecta. Pero el abogado te defiende utilizando la ley, no puede apelar a otra cosa. A que es mi amigo, a que mira te doy un dinero y hacemos la vista gorda. No, imposible. Eso sería ilegal, no se puede hacer. Cristo es nuestro abogado. Legalmente Él nos defiende. ¿Cuál es su argumento legal para defendernos? Dice la Biblia que Satanás es el acusador, el que nos acusa. Y el juez perfecto es Dios. Dios es el único que puede dictar sentencia. Él decide quién se salva y quién se pierde. Entonces, si el acusador, imagínate que Satanás viene y te dice contra ti al juez, sí, es que este cogió unas cosas que no eran suyas, robó. Es que miente, ha mentido más de una vez. Sí, también hizo y tal y cual. Y entonces el juez justo está escuchando. Pero ahí aparece el abogado. Cristo aboga por ti. Y dice, sí, es cierto que mi cliente, estoy así utilizando metafóricamente lo que pasa en un juicio. En los cielos no ocurre así, es para que entendamos, ¿no? Y Cristo dice, sí, pero mi cliente es cierto que cometió esos delitos, pero ya se pagó por esa deuda. El precio por la deuda ya se pagó y la justicia ha quedado satisfecha. Yo pagué con mi sangre por ese y ese pecado. Esos pecados ya no cuentan. Ese es nuestro abogado delante del Padre. O sea, el acusador ya no tiene de qué acusarte, como también dice el apóstol Pablo. Ya no nos puede acusar, porque Cristo es quien nos defiende. O sea, fíjate el argumento, ¿eh? Estamos estableciendo el tema del pecado y qué bien lo desarrolla aquí Juan, guiado por el Espíritu Santo, evidentemente.
capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Explicación perfecta. Ahora me voy ya con una idea más clara. Porque antes estábamos hablando de jamartía, de adiquía, de anomía, de apistía, y eso de que el que pecar es que fallas al blanco, que nosotros estamos muertos no solo en nuestros pecados, también en nuestros delitos, en los resbalones, caídas, errores que cometíamos, y tiene que haber un cambio, ya no podemos estar haciendo todo eso. Más de un cristiano se queda ahí preocupado. Ay, pero es que todavía me doy cuenta que mi carácter a veces me sale todavía algo del viejo hombre. A veces todavía me quiere salir algo de lo viejo. Esta tarde una hermana me estaba diciendo, a veces me sale todavía algo de la vieja mujer. Claro, por eso la palabra lo contempla así. A veces puede pasar. Pero hay una diferencia, porque aquí Juan marca la diferencia cuando en el capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí más de un creyente se queda sin respiración. El que practica el pecado es del diablo. Yo soy consciente que todavía peco. Soy consciente que aún me salen, como decíamos antes, ¿no?, cosas del viejo hombre. Soy consciente que no siempre doy en el blanco. No, pero ¿qué quiere decir el versículo? Si no, Juan se estaría contradiciendo. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. La intención, y por eso la palabra fue escrita, es que no pequemos, pero si pecamos tenemos un abogado para con el Padre. Y ahora más adelante dice, el que peca es del diablo. No, se está contradiciendo. No, porque aquí la clave está en la palabra practica. El que practica el pecado, esa es la palabra clave. ¿Alguno de vosotros practicáis el pecado? No os estoy preguntando si pecáis, porque si alguien me dijese, no, yo ya no peco, yo ya no, desde que me convertí no he cometido ni un solo pecado, decimos, según Juan eres un mentiroso porque todavía pecamos. Pero la pregunta es, ¿practicas el pecado? Esa es la palabra clave, practicar. Porque aquí la palabra griega para practicar, la idea es de hacer algo en producción. O sea, algo que se fabrica en producción. Es como una fábrica que fabrica automóviles. ¿Qué hacen en esa fábrica? Fabricar automóviles. O sea, tú entras a la fábrica a trabajar, estás 8 horas, ¿y qué haces en esas 8 horas? Fabricar automóviles. Eso es practicar, según este versículo. Un deportista practica su deporte. Un atleta de élite, ¿qué hace? Pues mira, un atleta, un futbolista de élite, alguien que se dedica profesionalmente a un deporte, tú dices, no, pero a mí me gusta eso del fútbol, yo sería deportista, ganan mucho dinero y solo tienen que trabajar 1 o 2 veces a la semana. Un par de horitas que dura el partido y... No, pero cada día entrenan. Un futbolista de élite entrena entre 6, 8 y 10 horas cada día. ¿Cómo lo oyes? Hacen diferentes rutinas. Gimnasio, aire libre, hacen diferentes, pero están entre 6, 8 y a veces 10 horas si están en temporadas así muy exigentes de entrenamiento diario. Eso es practicar un deporte. Ahora, uno no puede decir, sí, yo practico el atletismo. Y dices, sí, ¿y cómo es tu práctica? ¿Cuánto entrenas cada día?
No, salgo una vez a correr cada 2 o 3 meses. Eso no es practicar atletismo, eso es que cada 2 o 3 meses se te ocurre salir a correr. Habrá que ver cuánto corres y cómo corres. Pero eso no es practicar. Si tú quieres aprender a tocar un instrumento, tienes que practicar. Yo he dado clases de guitarra muchas veces. Algunos de los que están por aquí han seguido a veces las clases. Y algunos se convirtieron en mejores guitarristas que yo, comenzando con clases que yo les di. Y una de las cosas, lo primero que le dices cuando te vienen los alumnos ahí con sus guitarras, algunos vienen y ya en la primera clase ya se piensan que van a salir tocando a lo Paco de Lucía. Me acuerdo una de las veces que dimos clases de esto, que vino uno y decía, yo quiero tocar así al estilo de estos, ¿cómo se llamaban esos que cantaban rumbas? No me acuerdo. Unos que eran hermanos que tocaban rumbas y eso. Yo quiero tocar como estos. Ahí vienen cada uno con sus expectativas, ¿vale? Aprender a tocar la guitarra. Bueno, cuando he dado clases de guitarra, la intención es compartir el Evangelio. Entonces, lo primero que les dices, yo os voy a enseñar a tocar la guitarra, pero vais a aprender a tocar canciones cristianas. Si a alguno no le gusta, pues no, esto es voluntario y gratuito, no os cobro, así que os podéis marchar. No eran los chunguitos. Estopa, estilo estopa. ¿Ves? La Tamara se ha acordado, porque Tamara también fue una alumna de guitarra. Aprendió, lo que pasa es que no practica mucho, ¿ves? Practica. Querían aprender a tocar el estilo estopa, la raja de tu falda y cosas de esas así. Yo les digo, os voy a enseñar a tocar la guitarra, pero con canciones cristianas. Siempre empezamos con la primera canción, que es muy sencilla, 3 acordes, cogemos la, mi, re, y con esos 3 acordes ya puedes tocar una canción. ¿Cuál es la primera? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Esa es la intención de enseñar a tocar la guitarra, que conozcan el Evangelio. Ahí están todos con sus guitarras, con las manos de palo, los dedos agarrotados ahí. Y solamente en Cristo, solamente en Él la salvación. Y como tienen que practicar mucho, se van a pasar días y días y días confesando con sus bocas que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Esa es la intención. Después que, si aprenden, que toquen lo que quieran. Pero lo primero que les dices es, si queréis aprender a tocar un instrumento, tenéis que practicar. Y les aclaras, practicar no es que cojáis la guitarra una vez, 10 minutos a la semana. Practicar es que cada día, sin falta, cada día, tenéis que coger la guitarra y estar cuanto más tiempo mejor. Eso es practicar. Por cierto, toda la vida dando clases de guitarra, 40 años dando clases de guitarra y usando siempre la misma canción, porque fue la que usaron conmigo. Cuando yo aprendí a tocar la guitarra fue la primera que me enseñaron. José Pablo Sánchez, el director de Buenas Noticias Televisión y de Televisión y de Decisión, el director del Decisión, y él me enseñó a tocar la guitarra. Y esa fue la primera canción que me enseñó. Y desde entonces yo siempre he usado la misma canción para enseñarle a la gente a tocar la guitarra. Y después de toda la vida de estar dando clases, mi querido hermano Félix Benlliure, que ya hace más de un año que se fue con el Señor, estamos ahí uno de los días que los visitamos. María Teresa está aquí cada día. Un abrazo, María Teresa está por ahí conectada, escuchando el estudio. Y estamos ahí un día charlando y yo siempre me ha encantado escuchar lo que él tenía que contar. Los mayores siempre nos tienen que enseñar cosas. Y yo escuchándole y me está contando algo, una anécdota, y sin venir a cuento, porque me estaba contando que no sé qué país, que iba por la calle y se cruzó con un chico, un joven que iba tarareando una canción. Era una canción cristiana y entonces al oírla le llamó la atención y lo saludó. ¿Y esa canción que estás cantando y tal? Y se puso a hablar con él. Y entonces le dijo, es que esa canción que estás cantando la compuse yo. Y yo me quedo así, yo no sabía que Félix Benlliure, sé que él es escritor, ha escrito libros,
que bueno, hizo muchas cosas en misiones, como pastor, etcétera, pero yo no sabía que había sido compositor, que había compuesto canciones. Y le digo, pero tú habías compuesto canciones. Sí, alguna compuse y tal, así sin darle mucha importancia. ¿Y qué canción era? No me lo había dicho, ya se iba por otro tema. ¿Y qué canción era? Bueno, aquella que dice solamente en Cristo. La de solamente en Cristo. Sí, esa. Y me quedé, esa canción la compusiste tú. Sí. No me lo puedo creer, me quedé alucinando. Toda la vida cantando solamente en Cristo y enseñándola y todo. Es una canción que si tú la hubieses buscado, si tú la buscas en internet, te sale como autor desconocido. O sea, nunca él la registró, nunca dijo, soy yo el compositor. No, simplemente la compuso y la regaló ahí al mundo cristiano. Y esa canción la ha cantado todo el mundo. Tú la buscas en internet y verás al Marcos Witt cantando solamente en Cristo, y en fin, a todos los cantantes famosos de todas las épocas, versionándolas a su manera. Yo le bromeaba a Félix y decía, si la hubiera registrado, estaría ganando una fortuna de derechos de autor. Pero esa no era la intención. Y decía mucho de mi querido amigo Félix, de su humildad y su servicio y su entrega a la obra del Señor, ¿no? Pero me resultó muy simpático y muy curioso, porque a raíz de esa pequeña conversación un montón de gente se enteraron de que él había sido el compositor, porque yo se lo he dicho a mucha gente ya, y entonces ya la palabra ha corrido por ahí de unos a otros. De hecho, en su funeral yo lo mencioné, y en un homenaje que le hicimos antes de que él falleciese también cantamos esa canción, nuestro grupo de alabanza, y lo comentamos, y después de su fallecimiento, Daniel Bañús y algunos hermanos así de organizaciones evangélicas que hicieron sus reseñas en prensa, en Protestante Digital, se hicieron eco de eso. Félix, el conocido escritor y también compositor y tal, y yo pensé, bueno, se está haciendo justicia porque él hizo una canción que ha bendecido a muchos. Y le dije, ¿y has compuesto más canciones? Y ya no me quería decir, pero le apreté un poco y me dijo, sí, alguna más y tal. Pero dime algunas más. Y me dijo otra, no me dijo más. Igual estamos cantando todavía por ahí canciones y no sabemos que las compuso él. Pero otra que compuso y que sí que conseguí que me dijese, porque le insistí, pero dime alguna más. La de yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Su nombre es Jesús. Una canción que se ha convertido de escuela dominical. Todos los niños han aprendido en la escuela dominical esa canción. Bueno, todo esto venía por lo de practicar, ¿eh? Me he ido un poco ahí por las ramas porque ha encartado, pero era para compartiros ese testimonio, ese pequeño testimonio. Practicar. Después te viene uno con su guitarra y la coge y no sabe hacer nada. Y le preguntas, ¿pero has practicado? Y te dice, sí. ¿Pero cuánto has practicado? El otro día la cogí 5 minutos la guitarra. Eso no es practicar. Por eso ahí está la diferencia. El que practica el pecado es del diablo. ¿Queda claro? O sea, el verdadero creyente peca. Sí, no somos perfectos, fallamos. Jamartía, no solamente que ya no robo, ya no mato a nadie, ya no soy traficante, ya no... No, jamartía es errar al blanco. Todos los días hay cosas que las podíamos hacer mejores y todavía fallamos, así que estamos pecando. Pero no somos fábricas de pecado. Ya no vivimos como dice en Efesios, que es donde estamos estudiando. Ya no vivimos como antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos. Aún no somos perfectos. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice también Juan. Cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Estamos en el proceso, y en el proceso aún hay imperfecciones, pero no hay practicar el pecado.
O sea, una persona que está muerto en sus delitos y pecados, practica el pecado, se levanta por la mañana y en todo lo que vive durante el día, pecado va, pecado viene, no le importa, le da igual, su conciencia no le está acusando de nada, se justifica a sí mismo, pero todos lo hacen, no pasa nada, su única preocupación es que no me sorprendan, que no me vayan a pillar, pecar, no pasa nada. El ser humano no vive pensando, ay, he hecho esto, ay, he ofendido a Dios. No, no piensan así. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tampoco pensábamos así. Bueno, mira, por ahí salen exalumnos de guitarra. Gonzalo, un abrazo, ¿cómo va todo por allá? Dice, yo fui alumno tuyo, Víctor, y la verdad le ponía interés, pero faltó dedicación. Ay, eso pasa en muchos casos, que se empieza, pero los instrumentos musicales tienen eso. Necesitan mucha entrega, mucha dedicación, porque si no, se vuelve todo muy cuesta arriba. Si se practica... Yo aprendí a tocar porque practicaba mucho. Sabes que durante la semana me llegaban a salir ampollas en los dedos, de tanto practicar, me salían ampollas. La primera semana, aquí en el dedo gordo, de darle a la cuerda para hacer, me salió una ampolla aquí en el dedo gordo y todo. Y claro, yo las clases me las daba José Pablo una hora antes de empezar el culto el domingo. Quedábamos una hora antes y una horita escasa es lo que me daba de clase de guitarra. O sea, él me decía, haz esto, me decía unas cuantas cosas y el trabajo era que durante la semana yo lo practicase, practicar. Y entonces cuando al domingo siguiente nos veíamos otra vez esa horita escasa, yo todo lo que me había dicho ya lo tenía perfectamente dominado. A ver, enséñame, y cogía y pam, se lo enseñaba. Perfecto, esta semana esto otro, y me enseñaba lo siguiente, así la semana siguiente también. Beatriz, otra alumna, mira cuántos alumnos de guitarra hay por aquí conectados. Bueno, y los que no habéis sido alumnos, pues cualquier día tenemos que volver, hacemos un cursillo de estos de clase de guitarra y os apuntáis. A ver, el problema será encontrar tiempo, pero bueno. Está claro lo que es el pecado, lo que es practicar el pecado, lo que... Bueno, habíamos dicho que íbamos a leer también un versículo del Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Segundo libro de Crónicas, 24, 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Bien, aquí también se habla evidentemente de pecado. Pero quiero que notes que en el Nuevo Testamento ya hemos visto, ahí en la primera carta de Juan, la diferencia entre no ser perfectos como creyentes y todavía errar al blanco, cometer pecados, y lo que representa vivir muertos al pecado, o sea, practicar el pecado. Y en el Antiguo Testamento esto también se ve, porque todo el pueblo está bajo la ley. Antes os he dicho, más de 2600 mandamientos y preceptos que ellos tenían que guardar, imposible. Entonces todo el pueblo está bajo la ley. La pregunta es, aquí está hablando Zacarías, hijo del sacerdote. ¿Zacarías pecaba? Bueno, por lo que conocemos que la Biblia dice, aunque no nos hayan contado alguna cosa específica de Zacarías, tendríamos que afirmar, sí, Zacarías no era perfecto, pecaba. Moisés pecaba, sí. Abraham pecaba, sí. De hecho, algunos de estos personajes, la Biblia sí que se preocupó en contarnos algunos de sus pecados concretamente. David pecaba, hombre, sí, claro. Entonces, ¿a qué se refiere
Zacarías cuando dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Está lanzándole una pregunta retórica al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? En el sentido de que todos pecamos, el pueblo podía haberse mirado unos a otros y haber dicho, ¿de qué habla Zacarías? Es obvio que todos pecamos. Todos fallamos, todos cometemos algún pecado. ¿Quién podría decir, he pasado una semana entera sin cometer ni un solo pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Todos fallamos. Pero es obvio que el profeta se está refiriendo a otra cosa. Y el mismo versículo lo aclara. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Notas la diferencia del siervo que quiere mantenerse firme en Dios, pero todavía me doy cuenta que aún fallo, aún no soy perfecto? Toda nuestra vida será así, no seremos perfectos nunca. Eso no sirve como excusa para conformarse. Como no seré perfecto, pues ya voy y peco. No, el verdadero hijo de Dios realmente vive arrepentido. O sea, cuando tú eres consciente de que has pecado, eso te entristece. El falso, el que es religioso y peca, ¿qué es lo que hace? Trata de justificarse. Trata de excusarse. El domingo, en la predicación, yo hablé de un rey, Saúl, y lo puse como ejemplo de cómo no hay que tomar decisiones. Y consideramos uno de los momentos que allí se cuentan en el libro de Samuel, de cuando él desobedece a Dios. Era en este caso cuando el pueblo se le desertaba, los filisteos están preparados para atacar, y Saúl, viendo que Samuel no viene, decide hacerlo a su manera y dice, bueno, voy a sacrificar yo un animal a Dios. Él no lo podía hacer, la ley establecía que solamente un sacerdote puede sacrificar. Aunque sea para Dios, hay que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Pero el otro relato está un poquito más adelante, esto era el capítulo 13 y creo que es en el capítulo 15, donde nos cuenta que en una de las batallas que él tiene, Dios le da instrucciones a Saúl de lo que tenía que hacer. Ellos se enfrentan a los amalecitas y Dios le dice que tiene que destruirlo todo. Al rey y a todo no puede perdonarle la vida a nadie. Ni los animales, nada, no puede, porque todo está tremendamente contaminado con el pecado. Y aunque a veces esto parecen decisiones muy duras, es decir, tienes que exterminarlo todo, hay una razón. O sea, Israel está en una situación muy, muy crítica, la guerra, todo es muy... Y Dios les da instrucciones para que humanamente se administren como nación. Entonces, Dios le dijo esto, no te puedes quedar nada del botín, no le puedes perdonar la vida a nadie. Y en la batalla, Saúl no obedece, hace lo contrario. Saúl perdona la vida al rey, se lo lleva como botín de guerra para exhibirlo. Y no solo eso, sino que de los camellos, de las vacas, de los corderos, de no sé qué, pues también se llevó todo aquello. Se llevó un montón de cosas. Y ahora está allí en el campamento, está allí y viene el profeta Samuel. Y cuando Saúl ve a Samuel venir de a lo lejos, sale corriendo a recibirle con lenguaje evangélico. Bienvenido, bendito de Jehová, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y antes de que Samuel diga nada, Saúl ya dice, he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciese. El afán de tratar de justificarnos. He hecho todo lo que Dios dijo que hiciese. Y entonces Samuel se queda así escuchando y se oía de fondo, camello no sé imitarlo, si no pues también, ¿cómo hacen los camellos? No sé. Y dice Samuel, ¿qué es esto que oyen mis oídos? Si dices que has hecho lo que Dios te dijo que hicieses, ¿qué es esto que oyen mis oídos? Oigo a los camellos, oigo las vacas, oigo a los corderos. Y entonces Saúl, ¿qué hace? Intenta justificarse.
No, sí, sí, no, yo ya sé lo que dijo Dios, pero el pueblo, o sea, ya se está excusando, se está justificando, el pueblo quiso preservar la vida de algunos de estos animales para ofrecer sacrificio a tu Dios, le dice. Esa es la diferencia entre un verdadero hijo y uno que no lo es. Saúl no era un verdadero hijo. Cuando lo confrontaban con su pecado, intentaba justificarse. En cambio, David, que el pecado que cometió, comparado con el de Saúl, ni nada que ver. O sea, el de Saúl dices, bueno, tampoco fue tan grave, ¿no? Pero no es en sí mismo el pecado, sino la actitud con el pecado. David, ya sabéis, el pecado que cometió, no lo voy a explicar ahora, pero tomó a una mujer que no era su mujer, intentó ocultar el delito, el adulterio, con mentiras, con engaños, con falsedades, y al no conseguirlo, pues mandó al marido para que lo matasen los enemigos. O sea, mató a Urías con la espada de sus enemigos. Eso fue lo que ocurrió. Un pecado o varios pecados bien feos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl no veía su pecado. No, pero no he hecho nada malo. Ha sido el pueblo. Lo hemos hecho para ofrecer sacrificio a Dios, pero Dios te dijo que lo hicieses así. Sí, pero ya lo sé que Dios lo dijo, pero no es para tanto y tal y no sé qué. Ese es el problema, no el pecado en sí mismo, la actitud ante el pecado. Pero ¿qué hizo David cuando viene Natán, el profeta a quien Dios envía? Y viene Natán y, bueno, con mucha sabiduría, en lugar de venir directamente, Natán le cuenta la historia de la familia que tenía aquella corderita, que era una mascota, vivía con ellos en casa, comía con ellos, era una mascota, era como uno más de la familia, como las mascotas que podéis tener vosotros en casa. Y el Señor, vino su Señor, iba a celebrar una fiesta con sus amiguetes, y entonces en vez de tomar de sus rebaños que tenían miles de reses, de animales, vino y le quitó a aquella familia su corderita, que era como uno más de la familia, y la mató para darle de comer a sus amigos en una fiesta. Y David, cuando escucha el relato, se indignó, se enfadó. ¿Quién fue el que dijo eso? Es digno de muerte. Es digno de muerte, dijo. Pero bueno, aunque está bien, no lo vamos a matar, pero tendría que pagar con 4 tantos lo que ha hecho. Y Natán mira a David y le dice, David, tú eres ese hombre. Automáticamente, ¿qué hace David? Como Saúl intenta justificarse, se excusa o se revuelve contra Natán, yo soy el rey que te has creído. No, ¿sabes lo que hace David? Cae sobre su rostro a tierra, se humilla delante de Dios, y las primeras palabras que salen de su boca es, Señor, es verdad, he pecado contra ti. Ese es el verdadero hijo. El religioso, el que no es hijo, peca, hace las cosas como bien le parecen. No tienen por qué ser pecados muy escandalosos, ¿eh? Es la actitud. Si viene el pastor y habla con él y dice, pero hermano, lo que estás haciendo no está bien. Sí, bueno, pero... Y se intenta justificar. Esa es una muy mala señal cuando te encuentras con personas a las que confrontas con una realidad y según ellos son inocentes y no han hecho nada malo y todo son excusas y justificaciones por todas partes. A mí me dejan con muy mal cuerpo porque pienso, ay Señor, ¿dónde está este? ¿Dónde se encuentra? Esa es la diferencia. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Todos los quebrantamos, todos pecamos en algún momento. No, pero aquí está hablando de otra forma de quebrantar los mandamientos. En el Nuevo Testamento aparece la palabra practicar. Aquí no aparece, pero insinúa lo mismo, porque dice, por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. O sea, el problema no es que cometí un pecado hoy. Eso puede ser un problema en el sentido de que todos los pecados traen consecuencias. Si tú eres cristiano y cometes un pecado, el pecado ese te puede perjudicar humanamente en la carne. Pero delante de Dios
ese pecado no cuenta porque Cristo en su muerte con su sangre también borró ese pecado. Ese pecado no existe ya. Abogado tienes para con el Padre y legalmente tiene los argumentos para que ese pecado no cuente. Ahora bien, el creyente que está en la iglesia se llama creyente. Puede ser incluso un pastor o un apóstol o un profeta y predicar y orar y no sé qué. Pero peca y nunca reconoce su pecado, se intenta justificar y peca y le da igual, practica el pecado. Entonces hemos leído en primera carta a Juan que es del diablo, no es hijo de Dios. Esa es la diferencia. Pecar, pecamos todos. Practicar el pecado solo los que son todavía de Satanás, los que viven en el viejo hombre, los que siguen muertos en sus delitos y pecados. El verdadero hijo de Dios peca, sí, claro, pero no nos conformamos con eso. Hay pastores que temen hablar como yo estoy hablando, porque piensan, si yo le digo a mi iglesia que si pecan no pierden la salvación, entonces es como darles licencia para pecar. James Bond tenía licencia para matar, o sea, mataba a quien quería y no pasaba nada, ¿no? Licencia para pecar es que pecas y no pasa nada. No, sí pasa, claro que sí que pasa. Por eso hay que explicarlo todo y bien. O sea, yo no tengo temor de explicaros a vosotros que si pecáis, seguiréis siendo salvos si fuisteis hijos. Si sois verdaderamente hijos y pecáis, seguiréis siendo hijos. La salvación no se pierde por un pecado que cometas, o por 2 o por 3. Ahora bien, yo también te digo, el pecado en sí mismo trae maldición. Delante de Dios eres salvo, porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todos tus pecados. Pero que sepas que el pecado en sí mismo trae castigo. Delante de los hombres mi pecado puede tener consecuencias y a veces muy graves. David sufrió las consecuencias de su pecado. Él fue perdonado por Dios, pero las consecuencias del pecado las sufrió. Y la otra cosa, cuidado, porque aquel que se justifica y dice, pues si yo sigo siendo salvo, entonces puedo pecar y no pasa nada, entonces ahí cuestionaríamos realmente si eres salvo o no. Porque si tú te pones a pecar porque piensas que soy salvo y si peco no pasa nada, voy a seguir siendo salvo, quizás no lo eres. Porque el verdadero hijo no se conforma con vivir en esclavitud de pecado. El verdadero hijo no asume, bueno, no pasa nada si peco. No. Cuando tú pecas te entristeces. Si yo peco ante Dios me entristezco. Y te sale de dentro venir humillado y decirle, Señor, perdóname, no sé por qué hice esto. Realmente no lo entiendo. Sé que tú me perdonaste, pero tengo que confesártelo, perdóname, estoy avergonzado, no quiero. ¿Entiendes? Esa es la actitud del verdadero creyente. En el Antiguo Testamento todos pecaban, pero algunos lo que habían hecho habían sido dejar a Dios. Este pueblo de labios me honra y sus corazones están lejos de mí, decía Dios. Religiosos hacían todos los rituales, ofrecían los sacrificios, guardaban las fiestas, tenían apariencia. Eso es lo que Jesús encontró cuando vino al mundo como hombre y estaba en medio de su pueblo y hablaba con los sacerdotes y los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley y los escribas. Con eso se encontró, con apariencia. Pero en el interior estaban llenos de podedumbre. Estaban muertos en sus pecados. Volvemos a Efesios 3 para terminar en esta noche. Capítulo 2. Recordamos los 3 primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estuvimos ahí. Y si ahora estás en Cristo, ya no estás muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La idea es la misma, anduvisteis, andabas.
Tú estabas ahí cada día caminando en esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos versículos aún tenemos que profundizar. El próximo día que estudiemos Efesios tendremos que meternos ahí todavía más y ver muchas más cosas, porque aquí hay todavía mucha enseñanza. Pero eso tiene que ser otro día, porque hoy ya hemos agotado nuestro tiempo, así que nos vamos a despedir por hoy, y si Dios lo permite, pues el próximo día retomamos el estudio. Mañana no, mañana es martes y como todos los martes estudiaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos allí en el capítulo 5 de Hechos. Estaremos en nuestro local de reuniones a las 7:30. Si alguno está cerca y puede venir, encantados de poder vernos. Si no, el estudio lo retransmitiremos igualmente en directo por aquí, por Facebook. Y después, pues todos los estudios en orden pasan al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Unida de Valls. Allí tienes todas las series en listas de reproducción para que puedas volver a escuchar, o si no escuchaste alguna serie, pues puedas volver a escucharlas. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, algunos en persona en la iglesia, otros en directo por este medio o en diferido para los que no pueden estar tampoco en directo. Que Dios os cuide, os bendiga, os amo con el amor del Señor y estaré mañana deseando, impaciente, para que nos podamos volver a ver. Un abrazo muy fuerte a todos, de verdad. Hasta mañana, si Dios quiere.